la mesa de negociación colectiva realmente viene avanzando. Hoy tuvimos una sesión muy importante, pues con la participación pues, de las diferentes, de las 16 organizaciones sindicales que funcionan en la DIAN, de la administración, lógicamente como interlocutor, y en ese contexto, pues Ultradian se hizo presente como de costumbre y estuvimos planteando los temas fundamentales que nos aquejan como trabajadores. Empezamos por el punto 23, que es el tema de la administración de personal, la provisión de planta, que dice que ante la necesidad de suplir vacantes de manera transitoria, solicitamos se priorice a los empleados de la entidad y solo en ese caso de no contar con funcionarios que cumplan requisitos proceder a vincular personas ajenas a la institución. Entonces, aquí en este punto realmente eh, lo que se plantea pues es la función constitucional en el sentido de que la primacía de la carrera está sobre absolutamente cualquier forma de provisión de empleo dentro de la entidad. Entonces, pues nosotros pues, hemos encontrado situaciones complejas y como organización sindical siempre estamos vigilantes a que este punto se cumpla y por eso fue incluido en la parte, en el pliego de solicitudes, precisamente es una solicitud que realmente lo que está diciendo es que se aplique la Constitución política y que se aplique la ley. O sea, que se priorice a los empleados de la identidad de la entidad y solo en caso de no contar con funcionarios que cumplan requisitos, eh, proceder a vincular personas ajenas a la institución. Entonces, la primera parte de esta propuesta que hacemos es la garantía precisamente del encargo, ¿sí? Como un elemento de provisión del empleo antes de los concursos. Pero también esto incluye otro planteamiento que es importante, y es que, si bien es cierto, está la primacía del encargo por ser un derecho de carrera, también se solicita que antes de proveer ese empleo se tenga en cuenta algunos compañeros provisionales para que puedan ser renombrados, porque tendrían que renunciar y volverlos a nombrar en un cargo, eh, digamos, más alto, más elevado, pues producto precisamente del tiempo que llevan en la entidad. Entonces, por eso se habla de que se priorice a los empleados de la entidad. No se está hablando solamente de la carrera, aunque indudablemente que la prioridad es la carrera, sino también se está hablando de cualquier empleado de la DIAN que de pronto pudiera acceder a un cargo más alto, en este caso, el caso de un provisional que pudiera ser nombrado o renombrado en un cargo más alto, pero ya no sobre la base de la figura del encargo, sino sobre la base de una desvinculación y posterior nombramiento en un cargo más alto. Asimismo, el otro punto que se trató hoy fue la administración de personal, la provisión de la planta, la posibilidad de la provisión temporal de la planta, de la vacante que deja un funcionario por pensión o por fallecimiento por un familiar que cumpla con los requisitos para el ejercicio del cargo, hasta la provisión definitiva a través del concurso y sin detrimento de las normas que rigen la materia. Esta es una propuesta muy tradicional, realmente, y que incluso choca con todo este tema de la racionalidad del Estado, pero en la medida en que la provisionalidad hace parte de nuestra estructura administrativa y que todavía no se prevé en todos los cargos por la vía de carrera, pues mucha gente aspira que cuando se retira de la entidad o cuando por alguna razón la persona fallece, pues algún familiar, el hijo, sea nombrado en la entidad. Esta es una provisión, esta es una discusión muy compleja, porque realmente los cargos del Estado, que son cargos públicos, pues en términos ideales, pues nos puede uno pedir que le nombren a la familia, ¿sí? Porque una cosa es que, por ejemplo, las familias luchen. Indudablemente que las familias tienen su derecho a luchar por sus reivindicaciones y por sus derechos como ciudadanos, como seres humanos, como colombianos. Eso sí es diferente. Pero ya que las familias puedan apropiarse del Estado, pues ya es más complicado. Sin embargo, aquí la petición tiene un sentido y es un sentido de tradicionalidad que recogemos en la medida en que todavía no se han llenado todas las vacantes. Entonces, como no se han llenado todas las vacantes, ¿qué estamos diciendo? Bueno, compañeros, pues nosotros, mucha gente en la DIAN aspira
a que se pensiona y que su hijo quede y que ojalá después ese hijo supere el concurso. Entonces, por eso fue que realmente se recogió ese punto, en el sentido, por eso dice que deja un funcionario por pensión o por fallecimiento de un familiar que cumpla con los requisitos para el ejercicio del cargo. ¿Sí? Entonces, veamos aquí cómo es una solicitud, pues que busca, digamos, que ofrece, que obedece a una tradición del Estado, que indudablemente es una tradición que está cambiando, porque la carrera precisamente lo que está garantizando y el concurso de méritos lo que está garantizando es que sea por la vía del mérito, ¿sí? Y que el Estado como tal es un Estado de lo público, un Estado de los ciudadanos, un Estado de todos los colombianos, ¿sí? Y no un Estado familiar. Sin embargo, pues la gente dice, hombre, si yo me pensiono, ¿por qué no puede ser nombrado mi hijo mientras tanto y después que él tenga un derecho a concursar? ¿Sí? Y entonces nosotros encontramos aquí en la DIAN muchos casos de personas pues que tienen familiares, que tienen tíos, que tienen primos, que tienen diferentes formas, digamos, de relacionamiento familiar, ¿sí? Algunos están en carrera, otros están en provisionalidad, y esto es lo que expresa esta petición, que, digamos, se legitimiza en la medida en que es una aspiración que tiene la gente, es un deseo que tiene la gente de buscar que las personas o que sus hijos, cuando alguien se pensiona, pues quede en la entidad. Entonces, eso es lo que se está buscando con esta petición, que pues por eso lo he dicho ya 2 veces, que obedece a una mirada tradicional, una mirada un poco medio medieval en muchos aspectos, pero que todavía subsiste, dadas las características de nuestro Estado, ¿sí? Que todavía no se ha podido modernizar en toda su dinámica, y que pues, en esa lucha por la modernización, pues todo el mundo busca que le garanticen pues esas condiciones. Entonces, mucha gente dice, hombre, si yo me pensiono, ¿por qué no nombran a mi hijo? ¿Sí? ¿Por qué no nombran a mi hijo, hombre, que está sin empleo, que terminó la universidad, que es muy juicioso, que es muy piloso, que es muy inteligente? ¿Sí? O a mi hija, ¿sí? Esa petición expresa ese sentimiento de muchos compañeros y compañeras, y realmente ustedes saben que el pliego pues, es una expresión de las necesidades y el sentimiento de los compañeros y compañeras, y esa es la característica y la naturaleza de esa petición, ¿sí? Que me parece a mí que es muy importante. Precisamente esta mañana en el debate se expresaron diversas lecturas de este tema en la misma mesa de negociación, pues algunos compañeros sustentándola, otros compañeros incluso criticando esa propuesta, pero precisamente en la medida en que buscamos unidad y que buscamos un pliego único, pues buscamos recoger todas las necesidades y todas las aspiraciones que tienen los funcionarios de la DIAN, que indudablemente eh, será el concurso el que finalmente determine si queden definitivamente o no. Pero mientras tanto, pues es una aspiración, un sentimiento pues, que tienen los compañeros y las compañeras y que nosotros los recogemos. El otro punto, que es el punto 25 de la administración de personal, dice que la provisión de la planta, también está hablando del mismo tema, dice que la DIAN dará aplicación amplia a todas las formas de movilidad en la entidad para que los funcionarios, previo cumplimiento de requisitos de ley y el manual específico de funciones, puedan ser promovidos a una vacante en un cargo superior, ya sea antes de la provisión definitiva del empleo o posterior a la finalización de un concurso de mérito en aras de una posible y justa reubicación. Fíjese que nuevamente estamos planteando alrededor de lo mismo. O sea, estamos planteando el tema del encargo como una tarea central, como una tarea del cumplimiento precisamente de las garantías de ley, que este encargo se ofrezca y que sea público y que tenga todas las características que le establece la ley, ¿sí? Que no solo se garantice un solo encargo, sino que la gente pueda volver a solicitar un nuevo encargo, sino, y nuevamente volvemos, en el caso de los compañeros provisionales que dicen, hombre, si yo llevo 20 años de provisionalidad y 20 años en el mismo cargo de facilitador y hay una vacante y ya fueron cubiertos todos los encargos y se mantiene esa vacante, ¿por qué no nos tienen en cuenta nosotros antes de tener que llamar a una persona que está afuera, que entraría en un ejercicio pues, de la discrecionalidad directiva? Entonces, esa es la característica de esta propuesta número 26. Y la propuesta 27
dice que ya entra en otra discusión. Ya ahí entramos en otra discusión. Fíjense que las tres primeras, las anteriores, se refería a la provisión de los empleos en el caso de las vacantes, ¿sí? Entonces tenemos tres aspectos. Uno, el encargo. Esa es la primera petición que hace el pliego de solicitud, el encargo, que se cumplan los encargos de acuerdo a los derechos de ley. Segunda, en el caso de los compañeros provisionales, hombre, que se tengan en cuenta los compañeros provisionales para que ellos puedan ser nombrados en un cargo más alto. Tercero, los compañeros dicen, bueno, a pesar de que es algo arcaico, nosotros queremos que nuestros familiares se mantengan en la DIAN o alguien de nosotros que bueno, si trabajó tantos años en la DIAN, 40 años en la DIAN, nos gustaría que nuestro hijo o nuestro familiar se mantenga ahí en ese cargo. Entonces, ahí estamos en esos 4 puntos que están recogidos en los puntos anteriores. Ahora entramos a otro punto que tiene que ver con la administración del personal, el trabajo desde la Tulio, casa. Tulio, ¿Dice? Señor, antes de que continúe, también se tocó el punto 33 en armonía con el 23. El punto 33 del pliego establece que pues las personas que ya estamos encargadas podamos acceder a un nuevo encargo. Ese también la administración. Solicitamos que se apliquen las normas sobre encargo, sobre la base que sean considerados los funcionarios que nunca han sido encargados, también que puedan ser encargados nuevamente quien hayan ejercido tal condición, ¿no? Que entendamos que somos los únicos funcionarios del Estado a los cuales les está restringido ese derecho de que estando encargados accedamos nuevamente a un encargo, ¿no? Y que esa prohibición la establecieron en la ley 1819 del 2016, la cual fue derogada parcialmente, digamos, el decreto ley 1144, después siguió con el decreto 071 del 2020, y tengamos en cuenta que la ley 1819 del 2016 había sido objeto de demanda, ya había recibido un concepto por parte de la Procuraduría, la cual declaraba esta parte inconstitucional, porque solicitaba que se declarara inconstitucional porque pues iba en contra de la dignidad humana, del mérito, y vuelvo y le digo, somos los únicos funcionarios del Estado a los cuales se les restringe el derecho de que estando encargados, teniendo los requisitos, podamos acceder a un nuevo encargo. Gracias. listo, muy buena su aclaración. Yo ya lo había dicho muy en términos generales, pero me parece que el compañero hizo una aclaración bastante importante, sobre todo destacando que somos la única entidad del país en las cuales no permiten el encargo sobre el encargo. Eso, pues, muy grave, porque realmente eso contribuyó a que quedaran vacantes y que en esas vacantes fuesen nombrados nuevo personal en cargos altos y no en los cargos bajos como pues prácticamente establece la normatividad vigente. Bueno, aclarado ya estos puntos, vamos a plantear los dos que siguen, que es el tema pues también sobre administración de personal y es el trabajo en casa. Entonces dice que garantizar regular y poner en ejecución inmediata los procesos del teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, desconexión, ya que mediante las normas superiores estos temas ya se encuentran regulados y de obligatorio cumplimiento. Hoy precisamente salió la reglamentación 035, en la cual salió anoche, en la cual se establecen las reglas para el trabajo en casa. Entonces, la primera crítica que se hizo es por qué este tema no fue tratado anteriormente, pues, o sea, ¿por qué no salió esa normatividad, ¿sí? Esa reglamentación interna? ¿Por qué no salió después de que se hubiera dado la discusión en la mesa de negociación? ¿Y por qué antes? ¿Y por qué un día antes, cuando hubieran podido esperar un día? ¿Sí? Esa es una primera, digamos, argumentación. Indudablemente que nosotros le hemos planteado los temas a la administración, o sea, que la mesa de negociación es un resultado de un proceso también. La mesa de negociación no es que lleguemos a hablar de temas que nunca hemos hablado con la administración, no. Por el contrario, a la mesa de negociación llegamos a continuar hablando de los temas que venimos hablando con la administración. Y en este caso del trabajo en casa, realmente se convirtió en algo muy difícil, ¿sí? Para poder acceder al trabajo en casa, mejor dicho, hay que estar en unas condiciones especiales, muy complicadas. O sea que realmente las personas que quieran trabajar desde su casa hoy necesitan ese teletrabajo, ¿sí? Porque para poder acceder al trabajo en casa necesitan estar en situaciones supremamente difíciles, ¿sí? Pero una persona que no tenga esas dificultades no va a poder utilizar el mecanismo del trabajo en casa. Entonces le toca garantizar el teletrabajo.
Entonces, ahí tenemos dos elementos. Uno, por un lado, la necesidad que se expresa, sobre todo a partir de la pandemia y con el desarrollo de los sistemas, para la gente de trabajar en su casa. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el trabajo en casa es una solución no solo para resolver problemas de trabajo, nosotros cumplimos y superamos las metas a partir del trabajo remoto, ¿sí? Hay áreas que no lo pueden hacer, por ejemplo, el área de viajeros, por ejemplo, el área de carga, por ejemplo, el área de inspector, son áreas que no pueden realmente desarrollar el trabajo en casa, que les queda muy difícil, pero hay otras áreas, por ejemplo, las áreas de fiscalización, de expedientes, alguna parte de las áreas de cobranzas y de fiscalización mientras no tengan que hacer visitas, como para citar algunos ejemplos, incluso áreas de comercio exterior, incluso sectores del área de carga que también pueden trabajar desde su casa. Estoy poniendo ejemplos sencillamente, pero lo que quiero decir es que eh, la discusión es que el trabajo remoto llegó para quedarse, que los sistemas y todo este tipo de formas que hoy tenemos para podernos reunir llegaron para quedarse. Si bien es cierto, la pandemia les dio un impulso muy grande, ahora pues ya con el paso de la pandemia, con esas transformaciones, con el hecho de que el virus ya se ha convertido en una endemia, entonces la discusión es, bueno, ¿vamos a volver todos a la oficina? ¿Sí? ¿O se va a garantizar el trabajo en casa y se va a garantizar el teletrabajo? Esa es la discusión, ¿sí? Porque aquí problemas, primero las dificultades que tienen muchas personas, entonces ahí está el trabajo en casa. Pero también cuando no hay dificultades, pero la gente considera que es mejor trabajar desde su casa porque va a cumplir y va a rendir. Fíjese que nosotros podemos cumplir la meta todo desde la casa, ¿sí? Entonces ahí necesitamos también una amplitud en el tema del teletrabajo. O sea, que realmente se multipliquen las garantías del teletrabajo, ¿sí? Entonces, esa es la nueva discusión que estamos nosotros afrontando aquí con la entidad, ¿sí? Porque realmente estamos ya en un proceso que tiende a la normalización, pero que es una normalización que ya tiene una experiencia de trabajo virtual y que espera que en alguna forma esa experiencia sea reconocida por la entidad y en esa medida mucha gente quiere continuar su trabajo en la casa, ¿sí? Porque eso pues le da mayor tranquilidad, le da mejores condiciones, le da mejor calidad de vida, no tiene que meterse en esos trancones tan terribles, no tiene el riesgo de que lo van a atracar en el camino. Bueno, hay muchos factores a favor de eso, como también hay otros factores en contra que obligan a que muchas veces la gente deba ir a las oficinas. El otro punto es la administración de personal, teletrabajo y trabajo en casa. Se solicita la ampliación de la cobertura de teletrabajo en términos de lugares administrativos, dependencias, áreas y procesos, así como establecer mecanismos para el pago de horas extras cuando a ello haga lugar para quienes laboran en teletrabajo o trabajo desde su casa. Entonces, fíjese que estos dos puntos o este segundo bloque de temas que se trataron hoy eh, apuntan directamente a mantener estos sistemas, a fortalecerlos y a desarrollarlos y a que este proyecto de 250 millones de dólares que le va a permitir a la DIAN tener un nuevo sistema, tener mucha más conectividad, poder realizar muchos más controles, nos permita también favorecernos de las nuevas garantías que nos da la tecnología para desarrollar nuestro trabajo y en esa medida poderlo aplicar en las mejores condiciones dentro de la entidad DIAN. Bueno, eso era en términos generales lo que yo quería, el comentario que quería hacer hoy sobre el pliego de solicitudes y esta discusión que estamos llevando en la mesa nacional, que me parece que es muy importante y que creo que es fundamental que todos ustedes, compañeras y compañeros, sepan lo que estamos haciendo, que sepan que nosotros estamos activos, que Ultradian está activa, que está viva en la mesa de negociación y que está permanentemente sustentando los aspectos en los cuales nos interesa defender los intereses de los trabajadores de la DIAN y del conjunto del pueblo colombiano también, y que en esa medida los 100 puntos que presentamos al pliego de solicitudes, pues son 100 puntos que recogen las necesidades de absolutamente todos los 11.800 empleados de la DIAN, y no solo eso, sino también recogen necesidades sentidas del pueblo colombiano, porque en la medida en que mejoremos nuestras condiciones como trabajadores, también estamos mejorando las condiciones del pueblo colombiano, porque de nosotros depende un mayor recaudo, y acuérdense que nosotros somos el 90% de los ingresos corrientes de la nación.
Muchas gracias, compañeras y compañeros. Les agradezco que nos hayan escuchado en esta introducción.